Bueno, buenas tardes. La parte que me toca a mí es un poco contar lo que hemos hecho y los primeros resultados de evaluación de la dinámica de enfermedad en lo que es el experimento de rotaciones de largo plazo en el Paso de Laguna, en el cual estamos trabajando principalmente en el laboratorio de patología vegetal con Fernando Escalante, y bueno, ahí está un poco el equipo general de trabajo. Cuando surgió este proyecto, algunas de las discusiones que tuvimos sobre por qué evaluar las enfermedades era por un tema bien concreto sobre cosas que esperamos que ocurran a medida que vayan estabilizándose los sistemas, a medida que vaya intensificándose la entrada de cultivos de arroz, por cosas que han ocurrido o que ocurren habitualmente en sistemas intensificados de cerealeros. Uno de los temas que normalmente se habla o se escucha por ahí cuando se toca el tema de enfermedades en rotaciones, el hecho de que las rotaciones son utilizadas justamente para el manejo de enfermedades, para bajar lo que es la incidencia y severidad de esas enfermedades. Claro que estos son sistemas generalmente presionados, hortícolas, frutícolas, donde tenemos cultivo año a año, y la rotación cuando entra en ese tipo de cosas es para poner otro cultivo. Acá cuando estamos hablando de rotación, estamos haciendo el trabajo a la inversa, que es intensificar el cultivo, poner más arroz, poner más cultivo, y lo que esperamos es otro tipo de cosas. Entonces, el gran objetivo, la gran mecánica detrás de esto es evaluar qué pasa con algunas enfermedades que creemos importantes en este tipo de sistema. Hay otras que no van a ser, evidentemente, y tratar de predecir cosas a futuro. Recién estamos en el cuarto año. No es esperable que en menos de 8 a 10 años, por lo que ocurre en otros cultivos, se vea una estabilización del sistema. Los objetivos son, como dije, estudiar la dinámica de las enfermedades, tanto de suelo como foliar, cuantificar la incidencia y severidad cada año sobre lo que es el cultivo de arroz, aunque también se hacen algunos trabajos se han hecho algunos trabajos en soja. Y bueno, ahí yo les puse un poco lo que son las principales enfermedades, que todos las conocen, la piricularia. Hemos tenido muy poca, como es tradicional en el Paso de Laguna, muy poca incidencia, solo un par de años tenemos una pequeña incidencia de piricularia en cultivar olimar, y no es el gran tema. El gran tema acá son los patógenos de suelo, ahora vamos a ver, comúnmente lo que llamamos enfermedades de tallo y vaina. ¿Y por qué el foco está dado en esto? Porque son enfermedades que se especializan en sistemas intensificados por el tipo de inóculo que producen, ¿sí? Que es inóculo, generalmente tiene reproducción vegetativa. El inóculo perdura largo tiempo en el rastrojo, en el suelo, o sea, tiene tiene muchos años de sobrevivencia, y por lo cual, ante un aumento de la intensificación del arroz, es esperable que ese inóculo vaya aumentando y pueda hacerse crítico el nivel de enfermedades. Eventualmente también otras enfermedades, o sea, ha ocurrido no patologías que esperamos en este tipo de cosas, pero que eventualmente pueden aparecer, como alguna bacteriosis, Fusarium apareció bastante incidencia en un año, pero son enfermedades que hoy en día preocupen o que a priori pueden preocupar, como sí ocurre con, por ejemplo, la fusariosis en trigo o cebada. ¿Qué enfermedades hablamos? Bueno, acá para que tengan una idea, que es lo que evaluamos más en detalle, y se agrandó la familia, ¿sí? Tenemos podredumbre de tallo, que todos lo conocen, las rizoctonias o manchado de vaina y tallo y vaina, que hay 2 o 3 especies, seguramente haya algún patotipo que hemos detectado. Y por último el pietín, que no estaba detectado, es conocida una especie parecida, esto lo encontramos hace 2 o 3 años acá en Uruguay. Es una enfermedad de este tipo de sistemas intensificados, es conocida una especie muy parecida como Manomices gramini en trigo, ¿sí? Sobre todo en aquellos sistemas que se siembra trigo sobre trigo, y que eventualmente hay que evaluarlo. ¿Qué pasa? Seguramente se confunda muchas veces o se haya confundido en el pasado esa enfermedad con lo que es podredumbre de tallo, por lo cual no ha sido evaluado, cuantificado el daño correctamente. Las dos primeras patologías, o sea, podredumbre de tallo y manchado de vaina, producen esclerosis con vida media de 1 a 2 años, o sea,
vida media de 2 años significa que en 2 años solo la mitad del inóculo producido en la zafra va a morir, el resto va a quedar vivo, por lo cual perdura mucho tiempo en el suelo. En el caso de Pietini es distinto, produce esporas, pero en rastrojo, tiene una alta capacidad saprofítica, como la mayoría de las enfermedades, como por ejemplo ocurre en soja, ¿sí? Esporula del rastrojo. Entonces, como les decía, el principal problema de este sistema es cuando va quedando rastrojo, que fue infectado, y de ahí el interés en evaluarlo, cuantificarlo cada año, porque van quedando esos preocupados, lo que ven a la derecha son los esclerosios, en este caso de Sclerotium, van quedando en el suelo. Bueno, Ignacio explicó muy bien lo que son las rotaciones. Simplemente quería aclarar acá un poco, con respecto al trabajo nuestro, que de las 6 rotaciones que hay, que están continuamente, cada una de las secuencias está sembrada cada año, por lo cual nosotros muestreamos unas 27 parcelas de esas 60 cada año que tienen arroz, y son todas evaluadas. Y en los primeros 5 años la enfermedad decidimos manejarla en forma igual que ahora vamos a mostrarla. La lógica de esto, bueno, se realizaba un muestreo de suelo a 2 profundidades al inicio del experimento en todas las parcelas para cuantificar inóculo en el suelo. Esto para tener un seguimiento de qué va ocurriendo a lo largo del tiempo con ese inóculo, con esos esclerosios, con esos propágulos en el suelo. Y luego se tiene planeado hacer otro, ahora el 5.º año, pero hemos hecho algún muestreo intermedio de inóculo en suelo. Y luego muestreos todos los años sobre esas parcelas que le decían, que básicamente, para no aburrirse, hacer en 20 sitios muestreo de 10 tallos, estos son transportados al laboratorio, y se evalúa la incidencia y severidad y se identifica cada una de las enfermedades presentes en esas muestras de plantas. El manejo, como dije, discutimos un poco qué hacer, si había que, para cada sistema, lo cual a priori tiene su lógica, hacer manejo distinto, ¿no? Desde acá para este tipo de situaciones de arroz sobre arroz hemos propuesto algunas medidas de control químico, por ejemplo, el aumento de dosis o el uso de fosfito conjuntamente con fungicida, pero en este caso decidimos usar un solo fungicida, o sea, hacer tabla rasa durante los primeros 5 años para mapear un poco qué es lo que está pasando sin meter más ruido del que ya tiene este tipo de experimentos, ¿sí? Al haber tantos distintos cultivos, distintos antecesores, distintas pasturas. Y se eligió sí un fungicida que dentro de los más usados, pero se eligió uno de más amplio espectro, con 2-estrubulina, cosa que pudiéramos tener ante la eventualidad de problemas climáticos un poquito más de ventana para la aplicación. Bueno, algunos resultados. Esto es lo mismo en Boxplot, como mostró Ignacio, y esto está promedio por año para lo que son enfermedades, las que les mostré anteriormente, los porcentajes de índice de severidad, en el cual vemos que hay excepto un año, casualmente esta plancha se parece mucho a la que mostró Nacho sobre los rendimientos totales por año, ¿sí? En el que el 2013-14 hay una caída del rendimiento. Creo que la que mostraba Ignacio, el primer año hubo un rendimiento un poco más bajo. No sé qué pasó acá, hubo una severidad de estas enfermedades mucho menor, pero fue acompañada, en lugar de un aumento de rendimiento, una bajada de rendimiento, y seguramente tenga que ver con cuestiones climáticas que no estamos todavía dilucidando. Lo que ven después es el único año que hubo una diferencia significativa en el total de enfermedades. Hicimos análisis de correlación con el tipo de cultivares. La única diferencia que había acá con respecto a los otros 3 años, que hay un poco más de parcelas con cultivares japónicas, principalmente parado que los otros, pero no lo indica o sea, no sería esto lo que está indicando esta bajada de la severidad. Ahora vamos a ver por qué. Es el único año que hay diferencia significativa, y ven, los demás años se parecen mucho. Parece un sistema estable en el cual tenemos una saturación de inóculo que va a haber siempre más o menos lo mismo porque compite entre sí. Después vamos a ver que no es así. Promedio anual por rotación, uso la misma terminología que usaron compañeros anteriormente, se ve por año y salvo esa barra verde del año que mostramos en el 2014, que está mucho más bajo por lo que les decía anteriormente, lo demás
ven que hay 2 o 3 rotaciones en las cuales hay unas tendencias marcadas a la suba o a la baja en lo que es el desarrollo de enfermedades. O sea, aquello que veíamos promedio por año similares, en realidad la composición es muy distinta según la rotación, ¿sí? El total da aproximadamente lo mismo, pero dentro de cada una de las rotaciones el desarrollo, la severidad de estas enfermedades pues, es muy diferente. Después hay otras rotaciones, sobre todo las que están con pastura, que todavía no se dibujan mucho y lo vamos a ver ahora en otras gráficas. Bueno, esto es lo mismo, pero para el cuarto año, yo les decía, todos los años se muestran las 27 parcelas con arroz. Este es el último año, lo que indica más la tendencia anterior que mostraba, lo que ven son los promedios, según pastura, y los Bosplots lo mismo, muestran la mediana, la distribución del 50 y el percentil, la distribución superior e inferior. Hay diferencias significativas, primero del librito, ¿no? Arroz continuo, menos dispersión y valor más alto y con diferencia con algunos, ya se empieza a separar de algunos de los sistemas de rotación, en este caso esto es medio del libro de fitopatología, ¿no? Tiene el valor más alto y con menor dispersión, o sea, se enferman más y se enferman mucho el arroz que está que viene de 4 años de arroz. Después hay todo un dibujo, hay una distribución que todavía no está muy clara y que tiene que ver cómo copia los cultivares. Ahora tengo otras planchas después. Y hay un arroz soja que parece el distinto, ¿no? Todavía tiene una dispersión grande, pero es uno de los más bajos al cuarto año y que viene de 2 años de soja, ¿no? Bueno, eso viéndolo como rotación. Otra de las formas de ver es como en qué fase se encuentran esas rotaciones, ¿sí? Dependiendo de cada una de las rotaciones podemos tener al cuarto año arroz, pero con 3 años de historia distinta, ¿sí? Bueno, el arroz continuo, todos los 4 años de arroz, ¿sí? 2015 y 16, lo que está en negrita, lo que muestreamos, pero ven, por ejemplo, para la rotación de arroz cultivo, dependiendo si se arrancó en soja o sorgo, es el antecesor el que tenemos, ¿sí? Aunque los dos tuvieron 2 años de arroz. Y bueno, así todo. Separado por fase, yo ahí otra de las cosas que puse fue, bueno, qué es lo que ocurre, pero puse el cultivar, porque hay algunas cosas que me parecieron curiosas y con lo único que hay alguna correlación de momento, aunque no para todas las fases, para algunas, ¿sí? Lo mismo, el Bospplot, la dispersión, los valores promedio, fase 1, el arroz continuo, la más alta, una de las menos dispersas, pero ya acá empezamos a desglosar. Y si ven fase 2, fase 3 viene de la misma rotación, arroz cultivo, pero tiene tiene una gran diferencia, que es el cultivar. Sin embargo, a pesar de esa diferencia y que no hay gran dispersión, no hay diferencia significativa. Ahora, hay 2 más acá, fase 5, 6, 7 y 8, estas vienen de la misma rotación, que es arroz pastura larga y arroz soja pastura. Trato de hacer memoria para la terminología, que en esto sí encontramos diferencias significativas, por eso está en la barra en rojo, y tenemos diferencia entre las fases de lo que son los cultivares. Y hay una cosa bastante curiosa que es que de los que dan más valor, salvo un olimar ahí, es el parado. Yo acá no puse las tablas de rendimiento porque lo que muestra Nacho, el parado, y cosa que ya venimos diciendo en otro tipo de ensayo, es uno de los que aparece más manchado, más enfermo, pero eso no le pega en el rendimiento. Lo que estamos viendo en el olimar, en alguno de los olimares, por ejemplo, le pega más. Le pegó más en el primer año a las índicas o al híbrido, creo que fue el único año que se sembró un híbrido, que lo que ocurre con el parao. Es un cultivar que aparece manchado, aparece afectado en la vaina interna, pero no en el nudo. Entonces, a la hora de ver los valores, la planta está afectada, pero no tiene un gran golpe en el rendimiento. Bueno, esta otra plancha, lo que venía comentando anteriormente, es un poco las tendencias que se vienen dibujando al pasaje de los 4 años. Acá no puse las diferencias significativas así, pero ven,
Esto vendría a ser una línea de tendencia de cada una de las rotaciones a lo largo de los 4 años, con una pendiente que no necesariamente es significativa la diferencia, y le digo cuál es. Arroz continuo, esa pendiente, no le puse los valores, pero hay una diferencia significativa con los demás, excepto con arroz cultivos. No hay diferencia entre las rotaciones con pastura, pero sí la hay con la de arroz soja, y no hay entre la última, que es arroz pastura larga, con arroz soja. La tendencia, la pendiente, que es lo que se va dibujando. ¿Qué problema hay acá? Aún la rotación todavía copia el cultivar. Si ven, el 2013, que fue el primer año, las rectas salen de distintos puntos. Esto es por el cultivar, o sea, el primer año con suelo saturado, o por lo menos con el suficiente inóculo que le pasa en el Paso de Laguna, la severidad, la incidencia copió lo que es la susceptibilidad y la resistencia a los cultivos más o menos como lo conocimos, y que fue lo que se sembraron aquel año. Entre ellos hubo un híbrido que ahora no se ha sembrado, y hubo más, hubo algunos cultivares que no repetimos. Bueno, algunas conclusiones, lo que vamos sacando. ¿Estoy bien de tiempo? Algunas conclusiones que vamos sacando de esto, bueno, estas enfermedades en este tipo de sistemas siempre van a estar presentes, ¿sí? Independientemente del manejo, el tipo de manejo que estamos haciendo hoy en día, van a estar presentes, aunque es esperable que una vez estabilizado el sistema empiecen también a detenerse la curva de ascenso. Realmente este tipo de enfermedades a lo largo del tiempo hacen una curva, una asíntota, porque llegado a un determinado nivel de estabilidad del sistema, la microbiología del suelo mismo, no estoy hablando acá que hayan suelos supresivos, sino que la microbiología de los microorganismos del suelo se adaptan a ese tipo de secuencia de cultivo, por lo cual interactúan con lo que es el tema de inóculo en el suelo, de enfermedad, de descomposición de la materia orgánica. Hay sobrados casos de experimentos de este tipo en trigo, sobre todo al 10º o 11º año, 12º, se estabiliza este tipo de sistemas. La dinámica que estamos viendo en el momento es todavía de lo propio un sistema que no se ha estabilizado. Vamos a esperar a ver, estamos ansiosos de ver el 5º año que pasa, sobre todo por lo que decía, copia algunas cosas que sabemos y otras que no sabemos de qué se debe. Por ejemplo, no tenemos una interacción clara con lo que es la pastura de invierno, con lo que se siembra en invierno. Bueno, la severidad ya está, que dice ahí, está de acuerdo con esto que le decía anteriormente. La podredumbre de tallo es la enfermedad más común, encubre otras enfermedades, eso es bien sabido, excepto en algunas situaciones muy particulares en que Rhizoctonia puede, con cultivares japónicas, en determinado tipo de suelo, puede tener una mayor incidencia. No es esperable que esto cambie por cuestiones de biología de ese hongo. Otras enfermedades parecen de acuerdo al año, según cuándo llueve. Estamos hablando de enfermedades de escasa relevancia, pero que convencionalmente tiene impacto en el cultivo, como el carbón de grano, el falso carbón, años que llueve muchísimo en el momento de la antesis, y eso depende del cultivar. Fusariosis, los años de mucha humedad, esa sí tal vez sea una enfermedad que hay que prestar un poco más de atención en algunas circunstancias. Y hay diferencias aún de acuerdo al sistema de rotación, a la rotación o al sistema dentro de la rotación, todavía no se puede hablar de una sola cosa y se tiene que manejar por lo menos en lo que respecta a incidencia y severidad por separado, ¿sí? O sea, las dos cosas leen situaciones que ocurrieron, pero todavía las dos tienen que verse por separado. Bueno, esto es más o menos lo que tengo para presentar. Gracias y a las órdenes.